Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Lidia? Vamos colocando, por favor, nuestros nombres en el chat para el control de asistencia, les ruego.
Muy buenas tardes, noches. Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Habilitaremos las cámaras, por favor. Voy a tomar nota a los que están habilitando. Los demás voy a pensar que no están en clases. No se les va a hacer valer su asistencia. Solo se les pide unos par de minutos que prendan sus cámaras, ¿ya? A ver, en la anterior clase habíamos visto el tema de la autopsia. Es un tema bastante impactante. El video que habíamos visto, lo que es el examen médico forense, la apertura de las cavidades craneal, abdominal, torácica, para la revisión, verificación de cuáles serían los elementos probatorios para determinar la causa de la muerte y, lógicamente, coadyuvar en el trabajo de la investigación del proceso penal. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración que deseen respecto a lo que hemos visto en la anterior clase, la autopsia? No, doctor, casi todo claro. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? Doctor, una consulta. ¿Sí? Cintia Vera le hablo. ¿Cómo está? Quería hacer una consulta. Por ejemplo, cuando se tiene que hacer sí o sí las autopsias, si sabemos en qué condiciones ha fallecido, por ejemplo, ¿no? Pongo el caso que ha pasado ahora, es que le han degollado a la señora ahí en Santa Cruz, lamentablemente, y muy triste, pues, como mujer me siento mal, pero pese a eso tienen que hacerle siempre autopsia, doctor, si se está viendo cómo le ha hecho, qué cosas el hecho. Lastimosamente, sí, porque no nos olvidemos, la autopsia es un examen al cadáver para esclarecer cualquier duda que se vaya presentando. ¿Ya? Además, va a ser el examen médico forense, va a constituir como elemento de prueba para el proceso penal. Entonces, el no tener una autopsia podría, digamos, diferir la realidad de lo que pueda manifestar tanto la defensa como la acusación. Entonces, al tener un documento que aclare y establezca puntualmente qué habría pasado, cómo habría pasado, el día que ha pasado, la hora que ha pasado y que esa es la causa de la muerte, ya tendríamos todo ya demostrado para simplemente adjuntar al proceso penal y buscar una sentencia condenatoria a la persona que ha cometido el asesinato, ¿no? Entonces, es importante. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas noches. O sea, que lo que estamos entendiendo es de que sí o sí se va a hacer el procedimiento legal, lo que se dice, ¿no? Ya sea que se ha visto que pues, lo ha degollado el marido o el ex esposo. O sea, sí o sí se va a hacer o sea, la autopsia legal, como dicen, para sacar la información. Sí, exactamente. Es necesario. Ahora, bueno, en el caso específico no hay mucho, digamos, en los cuales podría alegarse para asumir una defensa, ¿no? Pero imagínense si una persona es hallada en un domicilio y los familiares dicen, oh, se ha caído,
estaba bajando las gradas y se ha caído, ¿no? Pero sin embargo, esta persona ha sido empujada, va a diferir, por ejemplo, las circunstancias en las cuales habría fallecido. Entonces, siempre hay que tener claridad con todos los elementos probatorios que se tengan. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿en qué casos, por ejemplo, no se hace una autopsia, aparte de la pandemia que tenemos ahora? En el caso en el cual una persona haya fallecido en un hecho conocido, primero, una enfermedad terminal, podría ser cáncer, diabetes terminal o un ataque cardíaco, podrían ser los elementos en los cuales se pueda prescindir de la autopsia, ¿no? Una pregunta. Por ejemplo, si el paciente o la víctima ha fallecido de un paro cardíaco y para no hacer la autopsia, ¿cómo se dan cuenta rápidamente que ha fallecido de un paro cardíaco? A ver, nosotros como individuos que tenemos escasos conocimientos médicos, va a ser muy complicado pues dar una definición plena de la causa de la muerte. Es por eso que la persona llamada por ley, que es el médico forense, es quien va a determinar la causa, motivo del fallecimiento de una persona en un hecho violento o en el cual se desconozca el fallecimiento. Yo me acuerdo un caso en la Laguna Lalay, se encontró a una persona en la laguna, ya, según el aspecto físico, se presumía de que esta persona habría fallecido por ahogamiento, ¿no? Pero hay que ver, digamos, las circunstancias por las cuales se ha dado el día, la hora, cuánto tiempo ha estado en la laguna y también poder determinar por qué circunstancias esta persona se encontraba. Si era un indigente o era una persona que estaba trotando y se ha caído o cómo ha llegado a ese lugar, ¿no? También eso hay que ir identificando. O tal vez simplemente lo han llevado a ese lugar para botarlo a la laguna para que se ha encontrado ahí o en el caso, digamos, para que fallezca, ¿no? Son circunstancias, nuevamente, que deben ser aclaradas con el examen médico forense, el cual va a determinar la data, el tiempo del fallecimiento aproximado y, lógicamente, si presenta lesiones defensivas, de ataque, hematomas en lo que es el cuerpo, extremidades, tórax, abdomen, cráneo, cabeza, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Dónde podríamos decir que no se va a realizar una autopsia? Cuando una persona se encuentra internada en un centro de salud, ¿no? Con alguna enfermedad, en el caso del COVID, ¿no? Que está con problemas respiratorios, esta persona es internada a terapia intensiva y en ese trance la persona fallece, ¿no? Ahí el médico expedirá el correspondiente informe de la causa de la muerte para su registro del fallecimiento. O cuando Doctor, una una persona tiene una consulta. enfermedad terminal, ¿no? Les decía cáncer, diabetes, problemas renales, etcétera, etcétera. En los cuales el médico tratante certificará, ¿no? Que se encontraba con una enfermedad terminal
y por el deterioro o algunos temas propios de la salud ha fallecido. Quería preguntar algo. Sí, doctor, le quería consultar. En el caso, tiene que hacer la autopsia para saber también si la persona falleció en el lugar o no, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, en el caso de estas personas que han sido linchadas en una comunidad, no los han quemado, no los han matado donde los han encontrado quemados. Además de que estaban quemados y creo que mucha autopsia a ellos no se les podía realizar, como las que hemos visto el sábado, en teoría. Y esta señora también que ha sido asesinada el día de ayer en el supermercado, lo que yo he visto en las noticias y me llama la atención es que a la señora lastimosamente, como usted nos ha explicado, le tienen que hacer una autopsia. Pero el tema es el siguiente, deben de recabar también del lugar donde ha pasado información y yo he visto que en el supermercado y todo lo que había ahí alrededor de la noticia estaban lavando con mangueras de presión. Entonces, eso no es borrar las pruebas para un levantamiento, para la autopsia y para todas las cosas que sirvan legalmente. Ya, vamos a ver un tema más adelante, el siguiente parcial, lo que es la escena del crimen. ¿Ya? Es el lugar donde, se ha cometido el hecho y va a haber ciertos elementos que pueden ayudar para ver qué es lo que ha pasado. Normalmente se precinta el lugar, la escena del crimen, ¿no? Y se hace el levantamiento del cadáver sacando muestrarios fotográficos, en los cuales, lógicamente, vamos a poder tener una mayor imagen de lo que habría ocurrido. Si es que han limpiado, dentro de la lógica es de que las autoridades han liberado el lugar, la escena del crimen, para que se pueda proceder a su limpieza. Caso contrario, no podrían, porque estarían obviamente ahí contaminando la escena del crimen y eso entraría dentro de lo que es el impedir, ¿no?, de que la justicia pueda recabar los elementos probatorios para enjuiciar al autor o autores del hecho. No deberían limpiar, a menos de que ya se haya hecho el levantamiento del cadáver, ya se haya recabado todos los elementos, y aún ahí recién podrían limpiar, ¿no? Manguerear, que obviamente al ser un local comercial es bastante impresionante el ir a hacer compras y encontrarse, ¿no?, con una escena del crimen. ¿Alguna otra duda, comentario? Han colocado todos sus nombres en el chat, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, por favor? ¿No hay ninguna? Cesando entonces el tema de la autopsia, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a ver un tema que se denomina infanticidio. ¿Alguien sabe qué es el infanticidio? El asesinato a un infante, doctor. Exactamente. Aunque, digamos, pareciera difícil de comprender que este hecho se da, es bastante común en lo que es la historia. Muchos infanticidios se han ido desarrollando desde los orígenes de la sociedad, ¿no?, hasta nuestros días. Y vamos a ir viendo también algunas circunstancias que van motivando a esta. No justificar el hecho de un infanticidio, sino va a determinar por qué circunstancias se van dando los infanticidios. ¿Ya?
vamos a ver un pequeño video de lo que es un caso real para un poco realizar el análisis de lo que es el infanticidio, ¿ya? ¿Me confirma que se está viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí. Ya. Sí, Es un doctor. caso real del 2019. Doctor, no Doctor, hay no audio. escucho audio. En la mañanita yo salgo al mercado a cocinar. Esta vez tarde, más tarde he salido. Era 4:40 y salí. Como estaba lloviendo, yo no he llevado a mi hijito. Mi hijito era bien cola y no he llevado. Y tengo que ir también en mototaxi, por eso le dije a mi hijito. Él también me dijo, déjale nomás, yo voy a traer nomás, está lloviendo. Como me dijo, yo le dije nomás. Después me fue al mercado. Hace las 8 entré a la línea y había mandado ya audio. Ahí cuando me había mandado, yo le he llamado a su padrastro, ¿no? He llamado, ahí me dijo, el Wilson está mal, ¿qué tendrá? Pues está vomitando, me dijo. ¿Y qué tiene? Pues le dije, ahora duele panza, dice, me dijo, así siempre, duele panza, mamá, me decía. Ahí también escuches, todavía somos, mami, duele panza. Entonces vengan, pues rápido, cualquier cosa vamos a comprar de la farmacia para que mejore, le dije. Y ya, voy a llevar al hospital, me dijo, aquí nomás trae, le dije. Y ya me dijo, rápido, venga, le dije. Después pasó media hora, será. Ahí de nuevo me ha llamado. Cuando me ha llamado, contesté, pues, ahí llorando ya me habló. Ahora venir, el Wilson está mal, siempre me dijo. Y al momentario he ido yo. ¿Usted llegó a su casa Sí, a ver a su hijo? Sí, a mi cuarto ¿Cómo lo he ido. encontró? Al mototaxi me agarré, al momentario he ido. Después, ¿Cómo estaba el niño? ahí de la puerta, del cuarto ya me estaba sacando en la puerta, me estaba echando con candado. ¿Cómo estaba el niño? Ahí le dije, ¿qué le has hecho a mi hijo? Le dije, ahí mi hijito en su hombro, ¿ves? Estaba haciendo ahí. Y le agarré a mi hijito, eso. Ya no Como respondía. estaba respirando, así todavía era. Después, ¿cómo vamos a agarrar? Pues, ¿por qué no te avisas? Aquí está la gente también. Le dije, ahí había estado de la señora, sus hijos también. Ahí yo le lloré y yo, señores, mi hijo, ¿qué se habrá hecho? Al momentario saqué afuera, ahí estaba la dueña también. Mi hijito, mira, ¿qué habrá pasado? ¿Qué se puede hacer? Pues hace rato estaba llorando tu hijo. ¿Qué habrá hecho ese hombre? Pues, ¿para qué dejas? Me dicen nomás. Después, al momentario hemos agarrado moto, él la ¿Se llevó. desconfió Como de él estaba en yo. algún momento? ¿Usted creyó que sí lo había golpeado o no? No, hace rato nada, todavía ni golpes, nada, no le miró. Mi hijito estaba de diferente color. En la clínica, ¿qué le dijeron los médicos? De ahí hemos llevado, él ha ido en otro moto, ha llevado a mí y yo en otro moto he ido. Después a la emergencia hemos metido, pasó 10 minutos será. De la clínica ha vuelto todavía al cuarto, mi carnet de identidad la había olvidado, eso ha ido a recoger, eso ha traído. Después a mi puesto ha ido a encargar a mi sobrina, y para que se encargue ella nomás, ya yo no voy a poder ir. Así diciendo, le he mandado, llamarle, le dije también, después voy a ir siempre diciendo, ha ido. Hasta que vaya ahí, las doctoras me llamaron de la emergencia, pase señor, pase. Ahí ya me han dicho, no hay a tu hijo, ya se ha muerto, me han dicho, ¿por qué? Ahí me han mostrado ya los polvos, en su barriguita tiene como peso tierra, después aquí también tiene moretes. ¿Y usted le preguntó a él qué pasó? Ellos me preguntaron, ¿qué le han hecho? Me dijo, doctora, ¿sabes qué? Yo no sé. Yo en la mañanita sanito le dejó a mi hijo. ¿No? ¿Y con quién estaba? Con su padre. Ya él tiene que estar aquí. Queremos su presencia. ¿Qué se ha hecho? Él sabe. ¿No? Cuando me han dicho, al momento yo llamé pues, a él y yo le avisé. Había tenido golpes, apuras venir, ¿qué se ha hecho? Eso tienes que declarar, dice vos, si tú enfermas más. Ya, ahorita voy a venir, estoy haciendo echar gasolina. Y de ahí no ha vuelto. ¿No contestó más el teléfono? No ha vuelto, nada, esperando. Y mis amigas también. ¿Él antes Sí. había agredido a su hijo? Más antes no pegaba nada. ¿A usted tampoco? Tampoco no. ¿Y se había quedado antes a solas con él?
no se quedaba. A veces cuando dormía no despertaba, ahí sí le dejaba, pero traía a las 6, las 7 me lo traía, pues. ¿Usted pensaba que estaba seguro su hijo con él? Sí, traía nomás, pues nunca lo pensaba que iba a pasar así también. Señor Ángel, ¿usted cómo y cuándo se entera de lo que había sucedido con su hijo? Yo me enteré el lunes, en la tarde, como a las 3 de la tarde, por mensajero me mandó su primo de ella, diciendo que no existía más mi hijo. Y de ahí... El martes en la tarde. Sí, martes en la tarde. Y de ahí, a las 3 de la tarde por ahí me enteré y después... Usted trabaja acá, tengo Sí, entendido. sí, yo Se trabajo. fue hasta Yapacaní a ver Sí. lo que había sucedido. Sí, yo trabajo aquí en Mercado Abasto Nuevo, de lugar de trabajo de noche. Como le dije, estaba durmiendo como a las 3 de la tarde, me desperté, ahí me llegó el mensaje. Y al rato, no sabía qué hacer. Fui a pedirme permiso a mi trabajo, a hablar con los dirigentes, y de ahí, de ese motivo, ya me vine nomás ya aquí a Montero, comprando el cajón, nada más. Y ya me enteré que ya estaba muerto, que me hicieron pasar ya a Montero. ¿Usted conoce a esta persona que está siendo buscada por la policía ahora? No lo conozco, la verdad. Tampoco no sabía que vivía nada. Ese no lo conozco. ¿Se le conocería? ¿Es el único hijo que tuvieron Sí, ambos? Sí, el único hijo que tenemos con ella. ¿Ya ha sido enterrado? Ajá, sí, ayer hemos enterrado. ¿Ahora qué le pide a las autoridades? Yo pido que me ayuden las autoridades y pido la justicia. Señora Fernanda, sí, tal vez está mirando el señor David. ¿Qué le querría decir? Que se presente, pues ya nomás, si no es con él, después por eso, cuando estábamos con Félix Seguía, él llamó de su lado, de altavoz todavía, ahí me dijo, no le hizo nada, pero no puedo volver, estoy grave, capaz para matarme me dijo, pero ¿qué le hiciste vos? Si no has hecho nada, ¿cómo te vas a escapar así? Más peor es para vos, le dije. Después me dijo, le he hecho caer de lavandería, pero entonces así no puedes declarar, ¿qué tienes miedo? Le dije, vení a apurar, le dije, ya voy a venir, le dije, ahorita estoy de Santa Fe, más adentro, al lado de Inconada, estoy yendo, le dije, es pura mentira, habrá ido al lado de Cochabamba, ese día tenía que ir a Cochabamba. Él tiene familia en Cochabamba. Sí. Y en la policía... Bueno, esto es un caso real, como les había demostrado, les había dicho, de un infanticidio en el cual un menor de edad le quita la vida su padrastro, bueno, la pareja de su madre, ¿no? Y que en ese momento se había denunciado y obviamente se estaba persiguiendo a esta persona. ¿Algún comentario, por favor, que quisieran vertir? Lice, tengo una duda. Entonces, no le escucho muy bien a la señora. Sería que su padrastro del chiquito lo hizo caer de la lavandería, ¿verdad? Bueno, es su nueva pareja, no es su padrastro, ¿no? Ah, Lo que sí, sí. indica, porque el padre biológico es la persona que estaba al lado de ella presentando la denuncia ante los medios de comunicación. Ahora, la excusa que daría el autor del infanticidio dice que se habría caído, pero eso obviamente está por demostrarse, ¿no? Licenciado, perdón, buenas noches. Una Sí. consulta. ¿Se puede diferenciar en una autopsia los golpes, ya sea de puños, con algún otro objeto? ¿Se puede diferenciar, o sea, de qué ha sido el golpe? ¿Si ha Por sido la, con algún objeto, si ha sido con los puños? por la forma, algunas veces se puede identificar, ¿no? Si se ha agarrado, por ejemplo, un palo, una piedra o ha sido con puños, se puede ir identificando. Doctor, ¿Sí? para poderle, digamos, buscar no al padrastro, a la pareja de la señora, yo pienso que ha habido maltrato y todo eso. Yo creo que el informe o la autopsia que han hecho, yo creo que ha dado indicios de que ha sido maltratado, ¿verdad? Y ha sido asesinado. Exactamente.
Vamos a definir lo que es el infanticidio. Es un delito que consiste en causar la muerte de un infante, niño o niña, de forma intencionada. La criminología reconoce varias formas de asesinato no paternal de niños. En muchas sociedades pasadas, ciertas formas de infanticidio eran consideradas permisibles, mientras que en la mayoría de las sociedades modernas se considera la práctica inmoral y criminal. No nos olvidemos que la sociedad ha ido evolucionando. En algunos casos el infanticidio era relacionado con ciertos rituales que se iban realizando en las culturas antiguas, ¿no? Como eran los sacrificios humanos, se sacrificaban a los infantes a las deidades, ¿no? Pero obviamente la sociedad moderna y actualmente es condenable, ¿no? Esta práctica, el quitarle la vida a un niño o una niña. No obstante, aún sucede en el mundo occidental, generalmente debido a las enfermedades mentales de alguno de los padres o conductas violentas, en algunos países pobres, como una forma de control poblacional, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se presume, digamos, un acto violento de parte de la pareja de la madre, el cual hubiera agredido físicamente al menor, provocándole el fallecimiento. No confundir el infanticidio, por ese caso, con lo que sería el aborto, porque el aborto es la suspensión de del proceso gestacionario que tiene la madre, ¿no? Este infanticidio ya es cuando el niño ya ha nacido con vida, ¿no? En esa etapa, antes de cumplir la mayoría de edad, se considera como infanticidio. La práctica del infanticidio ha tomado muchas formas: el sacrificio de niños a deidades o fuerzas sobrenaturales, tal como el practicado en Cartago como ofrenda a Moloch u otras deidades en diferentes momentos históricos, en diferentes civilizaciones, se han ido dando este infanticidio, ¿no? El infanticidio ha sido practicado en todos los continentes y por gente de todos los niveles, complejidades culturales, desde los cazadores nómadas hasta nuestros propios ancestros. Más aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, no nos olvidemos, los mayas practicaban sacrificios, los incas también de la misma manera, que en algunos casos se ha logrado a determinar de que incluso ha habido sacrificios de niños, ¿no? En Europa, en Asia, en Oceanía también se practicaban este tipo de sacrificios de menores. Otra definición que podemos dar sobre el infanticidio, diremos que es el asesinato o el homicidio de un infante recién nacido o menor a un año de forma intencional, mientras que la vigencia establecida para hacer la proclamación del nacimiento del registro civil, muchas veces eso difiere de acuerdo, digamos, al momento histórico. Antes, el registro civil se daba, o sea, se inscribía el nacimiento posteriormente al nacimiento, unos meses, ¿no? Hoy en día casi la práctica y la costumbre ya es desde el momento inmediato del nacimiento, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, muchas madres, por el tema hormonal, se les ha dado, han producido, ¿no?, infanticidios en contra de sus hijos, o en otros casos, otras personas extrañas. La madre causante del infanticidio tendrá una disminución de la condena por beneficio, ya que en la complejidad del crimen contra la persona incide muchos aspectos, ¿no?
¿qué se llama? Ustedes conocen cuando la mujer, por ejemplo, una vez da a luz, tiene un desequilibrio hormonal, en algunos casos, ¿no? Puede deprimirse y en ese estado puede, obviamente, atentar contra la vida del menor. Depresión postparto. Exactamente, ¿no? La depresión postparto muchas veces ha dado lugar a lo que es el infanticidio, en el cual obviamente se le reduce la condena a la mujer, pero es también castigada. Doctor, ¿Sí? una consulta. ¿Se puede decir también infanticidio cuando una madre, digamos, bueno, no sé si decía accidente o no, en la noche lo ahoga con el pecho o algo por ahí? ¿Podría ser también eso o Claro, sería...? claro que sí. Pero obviamente ahí estaríamos viendo un infanticidio culposo, ¿no? No, tal vez no premeditado, ¿no? Se han dado casos en los cuales el menor fallece, ¿no? Por consumo de bebidas alcohólicas, malas prácticas o incluso, ¿no? La inexperiencia de la madre, que en algunos casos, por ejemplo, por descuido puede fallecer el menor. Muchas veces, por ejemplo, a los bebés se los tiene que colocar de costadito si es que vomitan para que no se broncoaspiren. En esa circunstancia, si es que la madre, por su falta de experiencia, provocara, digamos, el fallecimiento, también se consideraría infanticidio. Muchas veces también los abuelos provocan este infanticidio con el afán de salvar en algunos casos el honor de la madre cuando ésta queda embarazada y el padre no quiere pues dar, reconocer al niño. Pero obviamente son prácticas que no son aceptables, ¿no? ¿Algún comentario, por favor, hasta aquí? Ya se va a cortar en 2 minutos. Por favor, me gustaría escuchar algunos comentarios de lo que estamos viendo, el infanticidio. Una consulta. Sí. En el libro, en el artículo 258, nos dice la madre que para encubrir su fragilidad o deshonra. ¿A qué se refiere eso? Cuando habría sido violada. A ver, lea completo. Ah, bueno, gracias, doctor. O sea, es una forma de que la mujer es una gasta su práctica frustración, digamos, en el niño que ha nacido. Exactamente. Pero obviamente ahí la depresión postparto obviamente tiene mucho que ver con esta práctica, ¿no? Ahora, tendrá que hacerse un estudio para determinar si la madre estaba con depresión o no estaba con depresión. Tal vez era un hecho premeditado, ¿no? Van a estar atentos, por favor, a la reconexión. Ya se va a cortar en unos instantes, ¿ya?